Buenas noches, es viernes 24 de mayo, mi nombre es Leandra Bernstein y están participando en nuestra videoconferencia de los viernes por la noche, videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Esta noche estaremos siguiendo un formato un tanto diferente a lo que normalmente usamos. Hay dos individuos en el auditorio que van a hacer preguntas, Cody Jones y Denise Mason. Lyndon LaRouche hará una presentación introductoria y luego yo seguiré con algún material complementario sobre sus palabras introductorias y sin más les presento al señor Lyndon LaRouche. Bueno, muchas gracias. Estamos en la crisis más peligrosa de la historia moderna en cuanto a tanto el mundo como Estados Unidos. Esto requiere cierta consideración respecto a las dificultades en las que estamos entrando aquí. Que desde el asesinato de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos ha estado, de hecho, en una trayectoria de declive que ha tomado varias formas. La desaparición de John F. Kennedy, que es una manera de decirlo, condujo a una gran guerra que nunca se debió haber librado. El general MacArthur dijo que esa guerra es una tontería y nunca debió haberse librado, y él tuvo razón. Y esto ocurrió desde mediados de la década hasta principios de la década subsiguiente. Eso encubrió varias cosas porque hubo actividad de guerra y eso significó cierta actividad monetaria. Así es que pareció en ciertos sentidos que la economía de Estados Unidos se estaba recuperando de lo que había pasado con el lanzamiento de la guerra. Pero no era cierto y esto se volvió obvio. Hubo un esfuerzo por rescatar la situación con el lanzamiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que fue mi iniciativa particular. De haberse logrado, hubiéramos escapado la trayectoria de declive en la que Estados Unidos y otros países desde ese momento. El hecho de que no se llevó a cabo la Iniciativa de Defensa Estratégica, que debió haber ocurrido como resultado de Bush y otros entes británicos, fuimos cuesta abajo hasta el fondo. Luego entró al poder otro Bush, George W. Bush, y luego tuvimos a George H.W. Bush y luego Bill Clinton, que no era tan malo como presidente, cometió algunos errores, pero fue una persona seria y hizo algunas cosas respecto a la economía y hay que reconocerle eso. Pero después de eso tuvimos a dos Bush, el segundo Bush, y no era muy significativo que digamos en cuanto a materia gris. Y luego tenemos el presidente este tipo actual. Como resultado, ha habido un declive a largo plazo en la economía de Estados Unidos. Algunos dicen, no, hay más dinero, pero el dinero no es una medida de la riqueza ni la productividad. Dinero es dinero, y desde el gobierno de Jackson en Estados Unidos hace mucho tiempo, que fue un periodo muy malo para los Estados Unidos ha estado en manos de ladrones, banqueros que timan, y estos timadores nos han controlado desde el periodo del acceso de Jackson a la presidencia. Estados Unidos iba cuesta abajo con el sistema esclavista y demás. Y los banqueros británicos que poblaron la ciudad de Nueva York y Boston, pero especialmente el área de Nueva York, estaban destruyendo a Estados Unidos en todo este periodo. Lincoln, en la guerra que se le impuso, hizo dos cosas. Hizo lo que debió haber hecho y tuvo los pantalones para hacerlo. Derrotó a los británicos con su mente, no con armas como tal. Luego avanzamos por algún tiempo con la gran recuperación de Estados Unidos que salió de esa guerra civil y volvimos a ser nosotros.
mismos. Y luego una y otra vez con los banqueros británicos, los banqueros de Nueva York, entraron en control. Pasamos por la Primera Guerra Mundial, que no teníamos por qué haber librado esa guerra, y luego una Segunda Guerra Mundial. Roosevelt rescató a Estados Unidos, solo que no pudo seguir rescatándolo una vez muerto, y por lo tanto, aún antes de la invasión de Europa por parte de las fuerzas aliadas para liberar a Europa, ya estábamos yendo cuesta abajo, y Truman fue un desastre total. El hombre no servía para nada, así de simple. Así es que hemos llegado a esta situación actual. La cosa ha empeorado y empeorado y empeorado. La moralidad casi es inexistente. La calidad de trabajo que realiza la población de Estados Unidos en sus actividades es terrible. Si se elimina el sistema bancario británico y cosas relacionadas, Estados Unidos ha estado en la peor decadencia de su vida entera desde ese momento, desde que el joven Bush entró al gobierno. Así que ahora hemos llegado a un momento en que hemos en realidad asesinado nuestra propia capacidad de producir. Lo hemos destruido, ya no podemos producir. Los países de Occidente, especialmente los estados de los Grandes Llanos, donde se cosechan muchos de los cultivos de Estados Unidos, han sido destruidos esos estados. California, sur de California, toda California destruida respecto a lo que había sido antes, y así por todo Estados Unidos. La población, los ingresos, el número de personas que en realidad están trabajando, haciendo trabajo verdadero, está disminuyendo como porcentaje. Los banqueros británicos se han impuesto en el país. Ahora hemos llegado bajo la influencia de una reina británica cuyas políticas, curiosamente, coinciden con las tendencias de hoy día. Ella ha recetado la destrucción de los poderes productivos de Estados Unidos y los poderes productivos de todas las naciones. La productividad, la gente empleada en la productividad como tal, produciendo servicios que son esenciales, produciendo lo que llamamos producción, la calidad de la producción, la cantidad de la producción como porcentaje de la población total, se nos está destruyendo. Lo que han añadido a eso, y lo hicieron bajo Obama, un tipo especial de hiperinflación. Esta nación está en bancarrota, sin remedio en bancarrota. La única manera de salvar a esta nación es sacando a estos tipos del gobierno, quienes los representan, y mandar a todos estos banqueros británicos, porque en realidad lo son, principalmente los banqueros que tenemos lo son en la parte superior de las instituciones, y lo han sido desde Jackson. Como una nación patriota, nuestro récord es bastante malo. Tenemos más bien banqueros que patriotas. Se han reducido el número de patriotas y han aumentado los banqueros. El sistema bancario ahora está en la peor hiperinflación que el mundo jamás haya conocido. No hay hiperinflación que se asemeje a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Todo ese dinero no vale nada. Y ahora lo que piensan hacer estos tipos es tomar el dinero que no tiene valor y cobrar sobre eso en contra de la nación y el pueblo de Estados Unidos. Lo que tenemos enfrente es genocidio, y la reina de Inglaterra es responsable. Ella es la responsable. Ella es quien ha insistido en este tipo de programa. Reducir la producción y reducir la población del planeta, reducirla rápidamente de unos 7.000 millones de seres humanos a aproximadamente 1.000 millones. Ese proceso está ocurriendo, y uno de los grandes contribuyentes a ese proceso es una firma particular que podemos llamar Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank es el peor enemigo de
del pueblo estadounidense que se me ocurre en este momento. Son las figuras claves que la monarquía británica está utilizando para desplomar la economía de Estados Unidos sobre sí misma y reducir el nivel de población de Estados Unidos por métodos de hambruna y cosas parecidas. Esto es lo que enfrentamos. Enfrentamos una nación de líderes débiles mentalmente, dispuestos a robar todo. Tenemos banqueros, siempre británicos, siempre banqueros, siempre británicos, que nos han arruinado. Ya no tenemos nuestra industria, nos lo quitaron. La agricultura ha sido destruida. Ya no podemos producir lo que se requiere para nuestras necesidades. Ya no podemos producir la infraestructura que requerimos. Todas estas cosas se nos han quitado por parte de esos desgraciados británicos que han controlado a Wall Street desde los tiempos que Andrew Jackson se volvió presidente de Estados Unidos. Ha llegado el momento para que nosotros nos neguemos a tragar lo que estos dos ladrones, Dodd-Frank, quieren imponernos. Los ladrones Dodd y Frank, Barney Frank, del viejo Barney Frank. Y Dodd, del viejito de Dodd. Estos dos desgraciados proponen crear una situación para robarles a ustedes y, en efecto, enterrarlos o que alguien tenga que enterrarlos. Y es ahí donde nos ubicamos en este momento. Tenemos que ponernos de pie y, por una vez, por todas, darnos cuenta que nos han timado. ¿Cuántos miembros del Congreso de Estados Unidos se están poniendo de acuerdo con este robo? Los que quieren quedar bien para llevarse bien. Eso es el equivalente a la traición y los miembros del Congreso deben despertarse ante ese hecho. Bueno, muchas gracias por sus palabras introductorias. En este momento, en la videoconferencia, me gustaría presentar algún material complementario para lo que el señor LaRouche acaba de presentar sobre el caso de la ley Dodd-Frank. Ahora, en esta videoconferencia y otras de LaRouche PAC que hemos presentado en el pasado, hemos hecho ciertas bromas respecto a Dodd-Frank. Yo personalmente soy la responsable de hacer bastantes bromas respecto a Barney Frank. El problema de las bromas, dada la gravedad de los hechos, es que esto no es nada chistoso. Lo que tenemos en el Congreso en este momento, han habido varias audiencias para investigar qué fue lo que pasó con la aprobación de la ley Dodd-Frank cuando el presidente Obama lo firmó el 21 de julio del 2010. Han habido reuniones que hemos llevado a cabo, los miembros de la LaRouche PAC. Han habido congresistas que nos han dicho hay que darle tiempo a la ley Dodd-Frank para que funcione. Hay gente que todavía está diciendo que Dodd-Frank es algo que se asemeja a una regulación bancaria o diciendo que no es suficientemente fuerte. Y yo diría que Dodd-Frank va hasta el fondo, porque la ley Dodd-Frank del 2010, entre otras cosas, codifica lo que se llama rescate interno, porque garantiza que Estados Unidos puede llevar a cabo el tipo de rescate interno que vimos en el caso de Chipre en marzo, a fines de marzo de este año. En el lenguaje del preámbulo de Dodd-Frank, dice que va a proteger al contribuyente estadounidense eliminando los rescates externos y esto se haría con rescates internos. El apartado 2 de Dodd-Frank establece lo que se llama la liquidación ordenada y la autorización que tiene la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para llevar a cabo esencialmente una recapitalización de un banco que ha
caído en quiebra, lo que llaman los G-SIFIs, es decir, una institución financiera internacional de significado global. Si es que quiebra este banco, la agencia de liquidación para liquidar el banco se activa y permite que se resuelva las empresas transfronterizas de estos bancos en base a un documento que fue publicado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Banco de Inglaterra en diciembre del 2012. Esta estrategia de resolución, reorganización de bancarrota que tiene esta agencia es resolver la situación de estas empresas transnacionales de manera que no amenacen la estabilidad financiera y sin poner en riesgo los fondos públicos. En Estados Unidos, la estrategia se la ha elaborado en base a la ley Dodd-Frank y el acta, la Ley de Protección del Consumidor del 2010. Esto significa que habría un solo rescate y le indicaría las pérdidas que van a absorber los acreedores y crear un nuevo ente solvente. En Dodd-Frank, ese ente, esa institución, sería creando una institución de una compañía tipo puente que funcionaría luego en base a la capitalización que se lleva a cabo mediante el rescate interno de esa institución financiera, a saber, mediante los acreedores no asegurados y cualquier persona que tuviera inversiones en esa compañía. En cuanto a los acreedores no asegurados, lo que dice Dodd-Frank dice lo siguiente de manera explícita. Perdón. Me estoy cruzando con las citas que tengo aquí. Pero en lo que dice Dodd-Frank de manera explícita, ellos quieren asegurar que los acreedores no asegurados cubren las pérdidas y que no lo hagan los contribuyentes. Y esto se hace ya sea con una quita o que el acreedor no asegurado, se les convierte forzosamente en accionistas de esta nueva institución financiera. Esto es lo que se hizo en el caso de la reestructuración de Bankia en España este año en marzo, que hemos cubierto en nuestra página electrónica, y les voy a señalar de nuevo que este documento del Banco de Inglaterra y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos dice que para capitalizar las nuevas operaciones se tienen que crear nuevas instituciones financieras que se piensa que van a tener que subordinar cierta deuda y aún acreedores no asegurados como la fuente de capital. Los acreedores entonces van a tener que aceptar una quita para reflejar las pérdidas que los accionistas no pueden cubrir. Cierra comillas. Ahora, luego, me gustaría ahora abordar el tema del marco internacional, porque Dodd-Frank, de la misma manera en que el caso de Chipre no es algo único para el caso de Chipre, Dodd-Frank no es simplemente una ley para Estados Unidos, sino que en el 2009, en la cumbre del Grupo de los 20 en Londres, la primera reunión cumbre en la que participó Obama, ahí se acordó que habría un marco del Grupo de los 20 para resolución bancaria en caso de quiebra transfronteriza, es decir, internacional. Y esto se haría bajo la orientación presentada por
el Consejo de Estabilidad Financiera, establecido en el 2009, y existen medidas para la resolución de estos bancos que, cuando uno lo lee, es casi idéntico a lo que se dice explícitamente en la ley de Dodd-Frank, que tiene casi 1000 páginas, pero en el lenguaje que ellos utilizan, aspectos claves para regímenes de resolución para instituciones financieras, publicado en octubre del 2011, ellos recomiendan de entrada en este informe que para facilitar la resolución coordinada de empresas que actúan en diversos países, las jurisdicciones deberían buscar convergencia de sus regímenes de resolución mediante, disculpen, les pido disculpas. La resolución de las empresas, hay que tener convergencia de sus regímenes de convergencia mediante los cambios legislativos necesarios para incorporar las herramientas presentadas en el documento y que se incorporen en sus regímenes nacionales. Ahora, de nuevo, el Consejo de Seguridad Financiera representa a las naciones del Grupo de los 20 y además un pequeño grupo de naciones y otras organizaciones que incluye el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la notoria Troika y demás. Ahora, el informe sigue para plantear que estos regímenes coordinados de rescate interno, y Dodd-Frank es la encarnación estadounidense de esta autorización, esta agencia de resolución debería tener poderes por sobre las sucursales locales de firmas internacionales y la capacidad de utilizar sus poderes para respaldar una resolución internacional o, en casos excepcionales, tomar medidas por cuenta propia donde la jurisdicción nacional no está tomando acciones o actúa de manera tal que no toma cuenta suficientemente del requerimiento para mantener la estabilidad financiera de la jurisdicción nacional. Esencialmente, lo que se está planteando es un régimen de rescate interno internacional dotado de estos poderes para llevar a cabo resolución o rescate interno internacional transfronterizo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos los bancos del Reino Unido tenemos mucho endeudamiento al respecto de eso. Si se desata este mecanismo de bancarrota, reorganización en el Reino Unido, nos afectaría directamente. Si ellos fueran a activar eso, a diferencia de que lo activaría Estados Unidos, entonces se nos jalaría a nosotros a un rescate interno en base a lo que plantea Dodd-Frank, simplemente porque lo solicita el Reino Unido. Ahora, ese es un caso hipotético, pero también es un caso hipotético probable. Ahora bien, el punto final que quiero señalar es que es el tema de la diferencia entre lo que ocurre en una bancarrota ordinaria y lo que se está planteando aquí, porque es muy diferente. No obstante lo que se ha hecho con las leyes de reorganización bancaria en Estados Unidos desde que se replanteó eso en el 2005, pero la Universidad de Cornell, el Instituto de Información Legal de la Universidad de Cornell, dijo que, según el apartado 2 de Dodd-Frank, eso garantiza que los pagos a los acreedores es tanto como lo que hubieran recibido estos acreedores bajo una reorganización por bancarrota. El único problema con eso es que la liquidación bajo la resolución se hace a discreción de quien recibe el dinero. En este caso es la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y para rescatar lo que según el que recibe es la parte más crítica para la estabilidad financiera.
eso tiene prioridad por encima de lo que se establece en Dodd-Frank. Ellos dicen que la estabilidad financiera es lo más importante que todo. Ahora, como sabemos del sistema financiero actual, los bancos que estarían sujetos a estas resoluciones transfronterizas son entes tremendamente apalancadas, tremendamente subcapitalizadas y tienen llamados activos en la forma de, por ejemplo, derivados financieros, seguros de depósito y otros contratos cuyo valor, donde el respaldo a estos contratos quiere decir que se tendría aparentemente estabilidad o solvencia del banco. Ahora bien, estamos hablando de una liquidación ordenada a diferencia de una liquidación desordenada. Si usted fuera a crear incertidumbre en el valor de cualquier categoría de estos activos, con esto se desataría una liquidación desordenada, que no es lo que quieren lograr con este rescate interno con Dodd-Frank. Ahora, en un informe del Fondo Monetario Internacional que se llama de rescates externos a los rescates internos, la liquidación desordenada puede crear riesgos para la estabilidad financiera general a través de riesgos de contrapartes y riesgos de liquidez y a través de riesgos de contagio. Así que la única manera en que estos tres riesgos se pueden evitar, según ellos, es respaldar el valor nominal de esas cosas que en caso de incertidumbre desatarían estos tres riesgos. Y como se plantea en la ley Dodd-Frank, como se plantea en cada una de estas de estos informes internacionales, la estabilidad financiera es la cosa más importante que hay que proteger. Ahora bien, esto se va a publicar en un informe para la página electrónica, así es que hay mucho más información que se publicará en cuanto a documentación, pero la parte más esencial, especialmente cuando tomamos en consideración el aspecto internacional de este régimen de rescate interno y cómo se ha introducido, cómo se ha metido como una daga en las costillas de Estados Unidos por parte de Obama y Barney Frank y Chris Dodd. Glass-Steagall, si es que se instrumenta como una ley de Estados Unidos, como una ley de la soberanía de Estados Unidos, afectaría esto de la siguiente manera. Eso se sobrepondría y eliminaría a Dodd-Frank. Eliminaría este régimen de rescates internos tan pronto como se adoptase. Entonces, esto es en parte lo que está en juego y he tomado las palabras de estas mismas personas porque lo quería presentar en cuanto a sus propias palabras de lo que es su propuesta, y con eso me gustaría escuchar sus comentarios, señor LaRouche, sobre lo que esto significa. Esto significa la destrucción de Estados Unidos y significa, de manera implícita, la reducción de la población de Estados Unidos por un tipo especial de genocidio. Eso quiere decir que los comensales inútiles serán eliminados. Los eliminarán de muchas maneras. Son agricultores. A la bancarrota. Mueren. Empleados. Mueren. Porque todo se reduce para caber en estas categorías y no hay espacio suficiente económicamente en el sistema para mantener a la población existente. Esta es la política de la reina británica y ella lo ha planteado y se dice en Dodd-Frank. Así que los autores de Dodd-Frank hay que tratarlos como tontos o peor. Esa es la cuestión. ¿Va usted a defender su propia vida
va a prevenir una reducción por 2/3 o más de la población de Estados Unidos por medios económicos. ¿Va usted a hacer eso o va a darle una patada y expulsar a Dodd-Frank de aquí? Porque hay una institución en Estados Unidos que puede eliminar todo esto. Es la Suprema Corte de Estados Unidos y la supremacía de Estados Unidos. Y creo que se puede utilizar el siguiente lenguaje. Vamos a mandar a esos desgraciados a la bancarrota. Muchas gracias. Si se acaban de conectar, esta es nuestra videoconferencia en vivo de cada viernes y escucharon al señor LaRouche y ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas y quiero que Cody Jones venga para hacer la primera pregunta. Buenas noches. Así que nuestra primera pregunta viene de un grupo en las instituciones que preguntan sobre alguien que debería estar en una institución mental. Dicen, señor LaRouche, esta semana el presidente Obama enfrentó nuevas revelaciones, el número de escándalos que podría llevar a su enjuiciamiento. Además de la agencia de prensa, se reveló que el Departamento de Justicia también estuvo escuchando las llamadas telefónicas de reporteros de la televisión Fox. También hay gente que han revelado que después de la crisis del 11 de septiembre, están diciendo que apoyan a los republicanos que quieren que siga esta investigación. Y también está el escándalo sobre el servicio de impuestos internos, un escándalo que ya ha llegado a la Casa Blanca. Como resultado, el consejero de la IRS, este comportamiento impacta a cada vivienda estadounidense. Y ahora las acusaciones de los ataques de Obama, sus oponentes están ganando más personas y que hay más poder que hay alrededor de más de 2,100 trabajadores que van a estar implementando el programa de Obama de la reforma médica. Y esta Sarah Ingram dice que esta mujer que estuvo a cargo de las operaciones de Obama en la agencia de impuestos interna. Y ellos dicen, es tal vez esta expansión del poder de la Oficina de Servicios de Recabación de Impuestos Internos es más grande en las últimas décadas. ¿Cómo crees que esas revelaciones que están investigando al presidente? Los miembros del Congreso, debo decir que algunos de ellos ellos están actuando como verdaderos tontos cuando asumen que sus privilegios como miembros del Congreso de alguna manera significa que van a tener esta legislación. Ese es el punto. ¿Estás dispuesto? Y vamos a enfrentar a los miembros del Congreso en particular con su culpa en este punto. Van a asistir en la legislación y otras medidas que van a hacer que aumente la tasa de muertes en su población en gran escala. Por lo tanto, el Congreso debe dejar de ser el mandadero de Wall Street y de Gran Bretaña. El asunto es de que la gente tiene que levantarse y decir no. Y tenemos autoridades, hay individuos que son mayores de lo que acabas de mencionar, que la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, el poder de la Corte Suprema, toda esta basura puede ser eliminada de manera pacífica con estas medidas. El Congreso debe encontrar su honestidad y sus agallas, y la gente a los que ellos sirven deben exigir esto en esos miembros del Congreso. Deben dejar de ser
títeres. Debemos usar la Constitución estadounidense con su intención original y debemos aprender las lecciones de la historia de esta nación. No somos súbditos y no debemos someternos a una política europea. Creamos a un Estados Unidos para escapar de la política europea. Eso fue desde el principio. Fue la esencia de la operación de la Bahía de Massachusetts y todas las peleas para establecer la Constitución de Estados Unidos. No nos sometemos a los acuerdos y enredos de fuerzas extranjeras. Y en base a esto, Glass-Steagall prevalecerá. Y Obama y sus amigos se les saca. Es una violación de nuestra Constitución. Y eso son de una cuestión de principio más
reducir la producción y reducir la población del planeta, reducirla rápidamente de unos 7.000 millones de seres humanos a aproximadamente 1.000 millones. Ese proceso está ocurriendo y uno de los grandes contribuyentes a ese proceso es una firma particular que podemos llamar Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank es el peor enemigo del pueblo estadounidense que se me ocurre en este momento. Son las figuras claves que la monarquía británica está utilizando para desplomar la economía de Estados Unidos sobre sí misma y reducir el nivel de población de Estados Unidos por métodos de hambruna y cosas parecidas. Esto es lo que enfrentamos. Enfrentamos una nación de líderes débiles mentalmente, dispuestos a robar todo. Tenemos banqueros, siempre británicos, siempre banqueros, siempre británicos, que nos han arruinado. Ya no tenemos nuestra industria, nos lo quitaron. La agricultura ha sido destruida. Ya no podemos producir lo que se requiere para nuestras necesidades. Ya no podemos producir la infraestructura que requerimos. Todas estas cosas se nos han quitado por parte de esos desgraciados británicos que han controlado a Wall Street desde los tiempos que Andrew Jackson se volvió presidente de Estados Unidos. Ha llegado el momento para que nosotros nos neguemos a tragar lo que estos dos ladrones, Dodd-Frank, quieren imponernos. Los ladrones Dodd y Frank, Barney Frank, el viejo Barney Frank, y Dodd, el viejito de Dodd. Estos dos desgraciados proponen crear una situación para robarles a ustedes y, en efecto, enterrarlos o que alguien tenga que enterrarlos. Y es ahí donde nos ubicamos en este momento. Tenemos que ponernos de pie y, por una vez, por todas, darnos cuenta que nos han timado. Buenas noches, es viernes 24 de mayo, mi nombre es Leandra Bernstein y están participando en nuestra videoconferencia de los viernes por la noche, videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Esta noche estaremos siguiendo un formato un tanto diferente a lo que normalmente usamos. Hay dos individuos en el auditorio que van a hacer preguntas, Cody Jones y Denise Mason. Lyndon LaRouche hará una presentación introductoria y luego yo seguiré con algún material complementario sobre sus palabras introductorias y sin más les presento al señor Lyndon LaRouche. Bueno, muchas gracias. Estamos en la crisis más peligrosa de la historia moderna en cuanto a tanto el mundo como Estados Unidos. Esto requiere cierta consideración respecto a las dificultades en las que estamos entrando aquí. Que desde el asesinato de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, Estados Unidos ha estado, de hecho, en una trayectoria de declive que ha tomado varias formas. La desaparición de John F. Kennedy, que es una manera de decirlo, condujo a una gran guerra que nunca se debió haber librado. El general MacArthur dijo que esa guerra es una tontería y nunca debió haberse librado, y él tuvo razón. Y esto ocurrió desde mediados de la década hasta principios de la década subsiguiente. Eso encubrió varias cosas porque hubo actividad de guerra y eso significó cierta actividad monetaria. Así es que pareció en ciertos sentidos que la economía de Estados Unidos se estaba recuperando de lo que había pasado con el lanzamiento de la guerra. Pero no era cierto y esto se volvió obvio. Hubo un esfuerzo por salvarlos con su mente, no con armas como tal. Luego avanzamos por algún tiempo con la gran recuperación de Estados Unidos que salió de esa guerra civil y volvimos a ser nosotros.
mismos. Y luego una y otra vez con los banqueros británicos, los banqueros de Nueva York, entraron en control. Pasamos por la Primera Guerra Mundial, que no teníamos por qué haber librado esa guerra, y luego una Segunda Guerra Mundial. Roosevelt rescató a Estados Unidos, solo que no pudo seguir rescatándolo una vez muerto. Y por lo tanto, aún antes de la invasión de Europa por parte de las fuerzas aliadas para liberar a Europa, ya estábamos yendo cuesta abajo y Truman fue un desastre total. El hombre no servía para nada, así de simple. Así es que hemos llegado a esta situación actual. La cosa ha empeorado y empeorado y empeorado. La moralidad casi es inexistente. La calidad de trabajo que realiza la población de Estados Unidos en sus actividades es terrible. Si se elimina el sistema bancario británico y cosas relacionadas, Estados Unidos ha estado en la peor decadencia de su vida entera desde ese momento, desde que el joven Bush entró al gobierno. Así que ahora hemos llegado a un momento en que hemos en realidad asesinado nuestra propia capacidad de producir. Lo hemos destruido, ya no podemos producir. Los países de Occidente, especialmente los estados de los Grandes Llanos, donde se cosechan muchos de los cultivos de Estados Unidos, han sido destruidos esos estados. California, sur de California, toda California destruida respecto a lo que había sido antes. Y así por todo Estados Unidos. La población, los ingresos, el número de personas que en realidad están trabajando, haciendo trabajo verdadero, está disminuyendo como porcentaje. Los banqueros británicos se han impuesto en el país. Ahora hemos llegado bajo la influencia de una reina británica cuyas políticas, curiosamente, coinciden con las tendencias de hoy día. Ella ha recetado la destrucción de los poderes productivos de Estados Unidos y los poderes productivos de todas las naciones. La productividad, la gente empleada en la productividad como tal, produciendo servicios que son esenciales, produciendo lo que llamamos producción, la calidad de la producción, la cantidad de la producción como porcentaje de la población total, se nos está destruyendo. Lo que han añadido a eso, y lo hicieron bajo Obama, un tipo especial de hiperinflación. Esta nación está en bancarrota, sin remedio en bancarrota. La única manera de salvar a esta nación es sacando a estos tipos del gobierno, quienes los representan, y mandar a todos esos banqueros británicos, porque en realidad lo son. Principalmente los banqueros que tenemos lo son en la parte superior de las instituciones y lo han sido desde Jackson. Como una nación patriota, nuestro récord es bastante malo. Tenemos más bien banqueros que patriotas. Se han reducido el número de patriotas y han aumentado los banqueros. El sistema bancario ahora está en la peor hiperinflación que el mundo jamás haya conocido. No hay hiperinflación que se asemeje a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Todo ese dinero no vale nada. Y ahora lo que piensan hacer estos tipos es tomar el dinero que no tiene valor y cobrar sobre eso en contra de la nación y el pueblo de Estados Unidos. Lo que tenemos enfrente es genocidio y la reina de Inglaterra es responsable. Ella es la responsable. Ella es quien ha insistido en este tipo de programa. Rescatar la situación con el lanzamiento de la iniciativa de defensa estratégica, que fue mi iniciativa particular. De haberse logrado, hubiéramos escapado la trayectoria de declive en la que ha estado Estados Unidos y otros países desde ese momento. El hecho de que no se llevó a cabo la iniciativa de defensa estratégica, que debió haber ocurrido, por
como resultado de Bush y otros entes británicos. Fuimos cuesta abajo hasta el fondo. Luego entró al poder otro Bush, George W. Bush, y luego tuvimos a George H.W. Bush y luego Bill Clinton, que no era tan malo como presidente, cometió algunos errores, pero fue una persona seria y hizo algunas cosas respecto a la economía y hay que reconocerle eso. Pero después de eso tuvimos a dos Bush, el segundo Bush, y no era muy significativo que digamos en cuanto a materia gris. Y luego tenemos el presidente de este tipo actual. Como resultado, ha habido un declive a largo plazo en la economía de Estados Unidos. Algunos dicen, no, hay más dinero, pero el dinero no es una medida de la riqueza ni la productividad. Dinero es dinero. Y desde el gobierno de Jackson en Estados Unidos hace mucho tiempo, que fue un periodo muy malo para los Estados Unidos ha estado en manos de ladrones, banqueros que timan, y estos timadores nos han controlado desde el periodo del acceso de Jackson a la presidencia. Estados Unidos iba cuesta abajo con el sistema esclavista y demás. Y los banqueros británicos que poblaron la ciudad de Nueva York y Boston, pero especialmente el área de Nueva York, estaban destruyendo Estados Unidos en todo este periodo. Lincoln, en la guerra que se le impuso, hizo dos cosas. Hizo lo que debió haber hecho y tuvo los pantalones para hacerlo. Derrotó a los británicos